Muy buenas noches, queridos televidentes. Esta noche vamos a tratar un tema muy importante. Nos encontramos reunidos para el desarrollo del debate. El tema es ventajas del modelo andragógico y las desventajas del modelo pedagógico. Para eso contamos con licenciados que tienen amplio conocimiento en la materia y que han realizado un estudio minucioso sobre el tema y por eso han sido invitados esta noche. Contamos con la presencia de la licenciada Marta Julia Samayoa Gutiérrez, de la licenciada Dora Fabiola Hernández, del licenciado Reinaldo Recinos, de la licenciada Alba, de la licenciada Elba Palacio, de la licenciada Ingrid Chávez y también del licenciado Rudy Chávez. Un servidor de ustedes, Byron Torres, que tendrá bien dirigir, coordinar y moderar este debate. El tema, como ya indicamos, es las ventajas del modelo andragógico y desventajas del modelo pedagógico. El modelo andragógico se refiere específicamente a la educación de los adultos, aquella edad que ha empezado, según la legislación guatemalteca, de los 18 años en adelante, que es cuando la persona o el ser humano ya tiene capacidad para adquirir sus derechos y obligaciones y es responsable de todos sus actos y las consecuencias que va a tener cada uno de sus actos. Y también lo que se refiere a la pedagogía, que la pedagogía abarca un proceso de estudio que se da en el nivel primario de los 4 a los 6, 7, 8 años, ahí en adelante, y luego de los 12 años a los 18 o 20, según cómo se prolongue, ¿verdad?, el proceso de lo que es la educación básica y educación diversificada. Esos temas son importantes, pues cada uno de los licenciados presentes esta noche nos darán a conocer sus puntos de vista. ¿Qué consideran ellos? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas en la aplicación, en el proceso del aprendizaje del ser humano o de la persona desde sus inicios hasta la culminación de su vida? Pues el ser humano empieza a aprender desde el momento en que está en el vientre hasta que llega a los últimos días de su vida. Por eso contamos y le otorgamos la palabra a la licenciada Alba para que ella nos dé su punto de vista esta noche. Buenas noches para cada uno de ustedes. Pues es importante que nosotros sepamos que la pedagogía es un arte de enseñar a los niños. Actualmente el objeto de estudio incluye también a los adolescentes. Esto fue propuesto por John Dewey, considerado como el representante de mayor significación de la nueva pedagogía. También es importante que nosotros podamos ver algunos aspectos o principios de la educación contemporánea en los que se propone aumentar la potencia espiritual y la capacidad de trabajo productivo del niño y del adolescente. Esto es en cuanto a pedagogía. Y andragogía es el arte y la ciencia de ayudar a aprender a los adultos, basándose en suposiciones acerca de las diferencias entre niños y adultos. La metodología es muy diferente, ya que en este campo específico se refiere a, ya él planifica, administra y dirige. También en este aspecto las estrategias de enseñanza son un conjunto de tareas que el profesor o maestro las adecua en condición de los estudiantes y ya él es el que se autoeduca, se autoevalúa, porque él es el que está interesado en aprender y al mismo tiempo analiza y se induce a la metodología pedagógica y la andragógica, basándose en principios psicológicos. Y para ello también es importante que sepamos las diferencias, porque en el adulto su conducta es totalmente diferente, ya que se involucra por su parte para poder aprender cada día más, y la persona que le dirige solamente es un facilitador. En este proceso, el maestro debe tener presente que sus estudiantes tienen diferentes niveles de velocidad de aprendizaje, así también el nivel de madurez, y por ello mismo se deben impartir los cursos de diferente manera para que cada uno de ellos pueda entender, pero sobre todo poner en práctica lo que dice Dewey. Le otorgamos la palabra al licenciado. Muy buenas noches. Estaba escuchando con mucha atención ahí y la licenciada Alba pues manifiesta que la pedagogía no solamente se encarga de la educación del niño en la primera etapa de la vida, sino que indicaba que también al adolescente. Repito, la concepción que nosotros tenemos es
que se encarga del estudio del niño en sus primeros años de vida y de la escuela, pues. Yo quisiera que me indicara por qué razón manifiesta que también se encarga del adolescente ahora. El adolescente, porque debemos tomar en cuenta que según nuestra Constitución Política de la República, hasta los 18 años ya la persona es independiente, mientras que desde el vientre de la madre hasta los 18 años el responsable es el padre de familia, y por ende debe estar la metodología para enseñarle, debe estar acorde a la edad y a la capacidad. Y más que todo por la edad en la que aquí se le considera ya un adulto responsable de sus actos, hasta los 18 años. Antes no. Le otorgamos la palabra a la licenciada Dora. Me parece interesante lo que en esta noche estamos tratando. Buenas noches, licenciados. Se habla de que un niño es mayor de edad o una persona es mayor de edad a los 18 años y confunde un poquito la legislación con la concepción, porque hay adolescentes, por ejemplo, que ya trabajan y que están ¿cómo se llama?, estudiando y trabajando a la vez, una situación, y la otra, que hay estudiantes que tienen más de 18 años y que todavía dependen totalmente del padre. Entonces confunde un poquito a veces la legislación con poner parámetros de edades. Entonces ahí es donde muchos de nosotros no nos ponemos de acuerdo, debido a que la circunstancia de cada niño es la que rige su quehacer educativo en el tiempo de vida que tiene. Gracias, licenciada Dora. Yo pienso que eso sería una excepción a la regla, ¿verdad? Porque estamos hablando de la pedagogía, que la pedagogía cubre hasta el momento de que el estudiante deja ese nivel medio, ¿verdad? Entonces ahí no importará la edad, ¿verdad? Ahí por eso les decía que es una excepción a la regla. Algo que me llama la atención y que mencionaba la licenciada Alba, tal vez ella me pudiera explicar a qué se refiere en pedagogía la potencia espiritual. Muy bien. Antes de contestarle, voy a decir acá a la licenciada Dora que también, para complementar lo que ella decía, acá en pedagogía a los adolescentes se les considera desde los 13 años hasta los 18 años de edad, y eso es lo que enmarca también esa diferencia. Cuando hablamos del potencial espiritual, es de que el niño o niña debe formarse desde el hogar en valores espirituales, y para ello también se auxilia de la comunidad y de la iglesia. Cada uno tiene un respeto a Dios, no importando el credo que profese, pero se debe de inculcar estos valores espirituales para que sea una persona temerosa de Dios, y por ello va a amar a sus semejantes como él mismo. Gracias, licenciada Alba. Le entregamos la palabra al licenciado Reinaldo. Muchas gracias. Sí, continuamos entonces el tema que la licenciada da a conocer, ¿verdad? Es importante señalar, ¿verdad?, que en este proceso, desde la pedagogía, luego la andragogía, interviene el ser humano, ¿verdad?, que es el centro de la educación, es el centro del proceso, es el sujeto de la educación. En tal sentido, tenemos que manifestar que la pedagogía abarca esa etapa que ya la licenciada mencionó, ¿verdad?, desde el inicio de la vida del niño, y luego está la andragogía, quien se encarga del estudio del adulto, ¿verdad? Sin embargo, se considera persona adulta aquella que cumple 18 años de edad. Está conceptualizado, ¿verdad?, que quien cumple 18 años de edad se considera ya como una persona adulta y que está en su máxima capacidad de aprender y de asumir las responsabilidades y poder desarrollar todo su proceso de aprendizaje. También asimismo se considera a una persona adolescente, aquella que está de entre los 12 a 17 años, que es la etapa en que el ser humano está desarrollando sus habilidades, su potencial está al máximo y que tiene esas habilidades para poder desarrollar su proceso de aprendizaje. Es la etapa en que está el ciclo básico y que generalmente se dice que a los 16 años el adulto está entrando ya a una etapa del nivel diversificado. Es ahí donde la pedagogía hace énfasis y se desarrolla, y como decimos, ¿verdad?, el ser humano tiene todas las capacidades de ir desarrollando sus habilidades en cuanto al proceso de aprendizaje.
eso es un concepto que se da, ¿verdad? Para decir cuándo es adulto y cuándo se es adolescente. Gracias, licenciado Reinaldo. Me parece muy importante sus aportes. Tengo una pregunta, me queda una inquietud. Entonces, ¿cómo se desarrolla la pedagogía en esa etapa de la adolescencia? ¿Y no considera usted que sería recomendable o que es importante tomar en consideración que ya se deben incluir dentro de estos aspectos de lo que es la andragogía? Porque ya este adolescente pasará de un momento a un cambio trascendental que va a ser posiblemente llegar a un centro universitario o a las aulas universitarias, ¿verdad? Donde habrá un cambio rotundo desde lo que es el proceso de la pedagogía y la andragogía. Muy bien. Se dice, cuando hablamos de las dos ciencias, ¿verdad? Considerar tanto la pedagogía como la andragogía, las dos ciencias importantes. Podemos decir nosotros que estas dos ciencias tienen una relación, ¿ya? Porque la pedagogía prepara al niño para la primera etapa del aprendizaje, ¿verdad? Es decir, lo prepara para que continúe su trabajo, ¿verdad? Como estudiante. Y pues hay que mencionar que en la etapa como niño, ¿verdad? Hay que guiarlo, hay que orientarlo, hay que acompañarlo, ¿verdad? Sin embargo, al llegar a los 12 años, cuando inicia ya la etapa de la adolescencia, el ser humano es capaz ya de ir asumiendo su propia responsabilidad y desarrollando sus tareas sin tanto acompañamiento, ¿verdad? Y luego, por eso decimos que la pedagogía y la andragogía son dos ciencias similares, porque las dos tienen, en el sentido educativo, ¿verdad? Las dos van hacia ahí, ¿verdad? Formar al ser humano desde el inicio y la continuidad que él tiene, ¿verdad? Asumiendo ya su papel de estudiante en la etapa del ciclo básico. De las 12 años en adelante ya la andragogía empieza a tener ya relación con el niño, ¿verdad? Que ya es un adolescente, donde él ya es capaz de desarrollar sus propias tareas, ya no aquello de que se le esté insistiendo en que tiene una responsabilidad, sino él mismo va alcanzando un grado de madurez y es capaz ya de construir su propio aprendizaje por sí mismo, ¿verdad? Es ahí donde ya va entrando la andragogía. Muchas gracias, licenciado Reinaldo. Le otorgamos la palabra a la licenciadora. Desde ese punto de vista seguimos con las conceptualizaciones y podremos decir que un niño es, hablando en términos de diccionario, aquel ser humano que tiene pocos años. Por lo tanto, necesita de un facilitador, de un conductor, de alguien que le ayude en el aprendizaje en el cual se encuentra. Un niño necesita que se le acompañe en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, se dice que es una persona que tiene poca experiencia, que obra con poca reflexión y advertencia. Por ello dice que conforme el niño en su edad cronológica que va avanzando, así va el nivel de conocimientos que va adquiriendo. A un niño no se le puede pedir que resuelva, por ejemplo, un problema de álgebra, porque no tiene todavía la capacidad para resolverlo. A un adulto es distinto, él ya puede analizar y pensar cómo resolver esa situación algebraica. Entonces, desde ese punto de vista, esa es la conceptualización que podemos dar sobre qué es un niño. También del acto y hecho, que es un acto, es una acción que se produce y de ahí vamos a tener que un hecho es un suceso o algo que vamos a realizar. Puede haber un acto pedagógico y un acto andragógico. Y entendemos también que la enseñanza es un proceso que se considera una experiencia del estudiante, desde el menor grado hasta la muerte. Se dice que el ser humano, desde que está en el feto de la madre, empieza a aprender hasta que él muere. Por lo tanto, en el transcurrir de ese tiempo va a tener un aprendizaje y el aprendizaje puede ser significativo y puede que el ser humano resuelva sus problemas con lo que ha aprendido en la escuela o lo que ha adquirido durante el tiempo que ha estudiado. Licenciado, le otorgamos la palabra. Importante las acotaciones de la licenciada. Sin embargo, creeríamos que es importante como que crear parámetros diferentes cuando se habla de niños o adolescentes que se educan a través de un orientador y desde el punto de vista andragógico, ¿verdad? Por supuesto que hay excepciones
La pregunta sería, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que son fuera de lo normal, se puede decir? Es decir, alumnos que tienen un nivel de inteligencia superior. ¿Dónde se podrían ubicar estos alumnos? Le otorgamos la palabra a la licenciada Alba. Muchas gracias, mucho gusto de compartir con ustedes en estas acotaciones tan importantes de un tema tratado en esta oportunidad. La intervención del licenciado Rudy en este momento, oportuna en el momento que nos hace reflexionar, ¿verdad? Y analizar entonces qué pasa. Incluso yo me atrevería a decir qué pasa con aquellos jóvenes que no reciben una educación de carácter formal, que están en una etapa de niñez y adolescentes a la vez, ¿verdad? Porque entonces recordemos que intervienen otros campos de acción, ¿verdad? Entonces la pedagogía también considera otro objeto de estudio también a esas personas que van desde esa edad de la niñez hasta su etapa de adulta, como lo dijo la licenciada Alba, a cumplir los 18 años de edad. Pero no toda la población concernente a esa edad está precisamente en una situación de carácter escolarizado, porque también pretendemos que si la ley se cumpliera, se educaría al 100% de nuestra población infantil y adolescente, pero eso no es nuestra realidad. Entonces, el objeto de la pedagogía se queda corto, ¿verdad? Y aunque pongamos en práctica una serie de estrategias metodológicas, lo estamos haciendo en una aula de estudio y tomamos al alumno como sujeto de estudio, pero ¿qué pasa con aquellos alumnos que están fuera de la escolarización, ¿verdad? Y que se educan entonces en la sociedad? Por alusión, Sí. le otorgamos la palabra a la licenciada Alba. Ayer estábamos viendo al inicio que es donde encontramos un poco de contradicción en situaciones de edades, ¿verdad? Y ahí es donde no podemos definir exactamente hacia dónde llega, porque hay un alumno que tiene un cociente intelectual alto, él puede tener 10 años, por ejemplo, y tener la capacidad de resolver una cuestión educacional de la universidad o de bachillerato. Entonces, ¿cómo ubicarlo? ¿En la pedagogía o en la antropología? ¿Cómo él va a estudiar? ¿Como niño o como adulto? Entonces, ahí es donde en Guatemala no se ha definido bien esas situaciones, sino que en otros países sí ya tienen definido bien cómo lo van a educar, y es una educación especial, fuera de las aulas. Entonces, hay veces que también en las aulas sucede eso. El niño es hiperactivo porque él ya resolvió el problema que el acompañante le dejó o el que el facilitador le dejó. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces eso es nuestro alumno problema y debería de estar en otro tipo de educación para poder que él pueda avanzar y no se estanque. Le otorgamos la palabra a la Sí, licenciada buenas Alba. noches a todos. Recordemos que tenemos que hacer adecuaciones curriculares también para tratar a estos alumnos, ya sea por coeficiente muy alto o muy bajo también. Entonces, no sale de la pedagogía, o sea, se mantiene dentro de la pedagogía, pero con una adecuación curricular, dependiendo de cuál es su necesidad que el alumno va a tener en este momento. Entonces, se hacen evaluaciones psicológicas para evaluar el nivel de coeficiente intelectual que tiene el alumno, y según los resultados, entonces ya se hace una adecuación curricular para seguirlo manteniendo ahí, porque es cierto, es un alumno que tiene un coeficiente alto, pero él sigue siendo niño, o sea, él sigue jugando, él sigue compartiendo con sus compañeros, pero su intelecto es muy alto. Entonces hay que mantenerlo en su mismo nivel, pero ya con una educación curricular. Le otorgamos la palabra a la licenciada Marta Julia Somayor. Buenas noches a todos, licenciadas y licenciados. Pues en esta oportunidad yo quiero platicarles algo acerca del autoaprendizaje, que es una capacidad que como ser humano desarrollamos, pero se desarrolla más en lo que es cuando ya somos personas adultas, ¿verdad? Cuando ya estamos en ese proceso andragógico. Y el autoaprendizaje, como les mencionaba, es una capacidad, ¿verdad?, que se refiere a aquella capacidad que todos desarrollamos de aprender de una forma independiente, en la que no tenemos necesidad de tener un docente, de un mediador o de un facilitador, sino que nosotros por nuestra propia cuenta aprendemos solos, ¿verdad? Por eso les decía, ¿verdad?, que este autoaprendizaje definitivamente debe ser una capacidad que debemos desarrollar todos,
de una forma independiente, de una forma autónoma, ¿verdad? Aquí dice que el proceso de autoaprendizaje se supone que los individuos adultos adquieren la rapidez necesaria para asimilar los conocimientos. Y esto me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque como adultos y como la experiencia que ya poseemos todos, es que cuando estudiamos un documento, primero lo analizamos y después lo memorizamos. En el caso de los jóvenes, ¿verdad? Los que todavía no han llegado a la adultez, no han llegado a este nivel de madurez, ellos lo hacen al revés. Ellos primero memorizan y luego lo analizan. Le otorgamos la palabra a la licenciada Elba por alusión. Bueno, por lo que acaba de exponer la licenciada Julia, yo me atrevería a mencionar aquí a uno de los autores, ¿verdad? Relacionado a este punto, Sebastián Díaz, por ejemplo, nos dice que es de mucha utilidad elaborar, ¿verdad?, una serie de diseños curriculares. Y cuando hablamos de diseños curriculares hablamos de diversidad de estrategias metodológicas para tratar de llevar este proceso de una forma más adecuada, de acuerdo a la edad de los estudiantes. Entramos ahí en un momento de enseñar y de aprender, o de aprender y enseñar, un momento de interactividad cuyo proceso podría estar más organizado, ¿verdad? Un proceso un poco más formal donde vamos a ver ciertas reacciones a estímulos y a ciertas situaciones del comportamiento de los estudiantes. Entonces me parece muy centrado cuando Sebastián Díaz indica que entra en juego una serie de diseños metodológicos, de estrategias curriculares que nos van a apoyar en ese sentido, a dar soluciones diversas a los estudiantes. Gracias, licenciada Elba, por su intervención. Sobre lo que usted manifestaba me queda alguna inquietud, tal vez usted me puede aclarar, o para los aquí presentes. Usted utilizó dos términos, nos habla de lo que es enseñanza y aprendizaje. Entonces a mí me queda la duda, ¿dónde lo puedo utilizar? ¿En cuál de las dos partes? Si en pedagogía o andragogía, ¿dónde puedo ubicar cada uno de esos términos? Se ubica en este momento, cuando se habla de la etapa de la niñez y del adulto, se ubica más para la etapa de la pedagogía. Es decir, donde está el facilitador, como lo hizo hace un momento, menciona el licenciado, donde está el facilitador y el guía, ¿verdad?, de estos procesos en el aula. No tanto así para las personas adultas, que es un proceso más de autoformación, ¿verdad?, porque ya estamos hablando de andragogía. Gracias, licenciada Elba. Hacía este cuestionamiento debido a que la licenciada Marta Julia indicaba en su intervención, le vamos a entregar la palabra, indicaba en su intervención de que el adulto primero analiza, ¿verdad?, y luego graba o memoriza en la mente los conocimientos. Entonces yo lo relacionaría con el término aprendizaje, ¿verdad?, que el aprendizaje es propio del adulto, mientras que la enseñanza es un proceso que se da desde el nivel de la primaria, básico y diversificado, donde es el maestro el que propone las estrategias, los contenidos, él planifica, él evalúa, o sea que para ver cuáles han sido los resultados que he dado como docente. Más que todo yo lo veo como un punto de vista de entregar resultados y estadísticas al Estado. El licenciado Reinaldo, por alusión, había solicitado la palabra. Sí, solo como comentario al tema, ¿verdad?, que estamos teniendo, que la enseñanza está ligada a la pedagogía, porque si bien es cierto, la pedagogía se define como el arte de enseñar, ¿verdad?, y estaba básicamente al niño, ya lo decía acá el licenciado Byron, ¿verdad?, que en el caso de la pedagogía es el maestro el que planifica, el que orienta, el que prepara el material didáctico, las herramientas, las técnicas, los procedimientos, directamente para construir el aprendizaje en el niño, ¿verdad? Entonces ahí se da este proceso, lo que es la enseñanza. Sin embargo, el aprendizaje va ligado a la andragogía, ¿verdad? Porque en la andragogía es un poquito diferente, ¿verdad? El maestro ya se constituye como un facilitador, un guía, un acompañante que acompaña, y el docente, el alumno es el que se preocupa y el que busca dar respuesta a sus necesidades, a sus intereses. Es decir, lo que decían por acá, hay autoaprendizaje, hay autoformación. Entonces se cabe mencionar pues que la enseñanza es tarea de la pedagogía y el aprendizaje está más ligado a la andragogía, ¿verdad? Es decir, del niño, y la andragogía del adulto. Gracias, licenciado Reinaldo. Le otorgamos la palabra al licenciado Rudy. Sí, continuando con este tema que se vuelve interesante
conforme avanzamos en el mismo. Aquí es importante mencionar algunas semejanzas que hay entre las dos ciencias que son ciencias agógicas, es decir, la pedagogía y la andragogía. Estas dos ciencias tienen el mismo objeto de estudio, es decir, al hombre, cada cual en su campo, ¿verdad? Al hombre, al niño, al ser humano en síntesis. Es muy importante indicar que lo que lo diferencia, o la diferencia, mejor dicho, entre la pedagogía y la andragogía son los procesos que se utilizan. Es decir, las metodologías son diferentes, pero fundamentalmente el fin es el mismo, es decir, la educación de la persona que está viviendo la etapa, ¿verdad? Puede ser niño, adolescente o adulto. Dentro de las semejanzas que se relacionan en los procesos, o relacionadas, mejor dicho, a los procesos, está, si hablamos de procesos pedagógicos, se dice que es un alumno o que es un estudiante. Sin embargo, cuando hablamos de procesos andragógicos, se menciona que es aprendiz, o sea, el adulto es un aprendiz, mientras en la pedagogía el alumno es un alumno, ¿verdad? Otra de las semejanzas también es que el ambiente en el cual se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje regularmente se da en un espacio cerrado, por supuesto, con un guía, un docente que está a cargo, ya lo manifestaban ustedes anteriormente, es el docente el que está a cargo de orientar al niño, de llevar el proceso, de planificar, incluso de evaluar, ¿verdad? Mientras que en el proceso andragógico el ambiente se realiza, puede ser en diferentes partes, el caso de nosotros, ¿verdad? Que no estamos en un aula, pero que estamos recibiendo aprendizaje aquí. Y por otra parte, lo mencionaba ya, tiene en la pedagogía, hay una persona que orienta, que guía el proceso, y hay niños que están recibiendo esos conocimientos. En el proceso andragógico, no hay un docente, sino que es un facilitador, la persona que está orientando el aprendizaje de los alumnos, ¿verdad? Entonces, mencionaba anteriormente que las semejanzas entre la pedagogía y la andragogía, indicaba yo que las dos son ciencias muy importantes y que son parte de las ciencias agógicas, y que las dos ciencias se fundamentan en ideas, en principios, en filosofías, en definiciones, en hipótesis, en conceptos y en teorías. Por supuesto, abordan al hombre desde sus diferentes etapas que ya fueron mencionadas acá. También es parte integrante de las ciencias, las dos, tanto la pedagogía como la andragogía, son ciencias importantes de la educación, ¿verdad? Y que se diferencia una de la otra, repito, en los procesos metodológicos. Esas fundamentalmente son las diferencias. Se conforman también sistemas entre la pedagogía y la andragogía. Se ordenan los conocimientos en función de las interacciones de ambas ciencias, ¿verdad? Tienen en común también etapas que van cumpliendo procesos, es decir, los procesos del niño y del adolescente naturalmente que van a ser diferentes a los procesos que van cumpliendo los adultos. También se dice que ambas ciencias tienen un carácter interdisciplinario, es decir, que se relacionan entre sí, que aunque son ciencias diferentes, van interrelacionadas y que tienen como objeto de estudio al ser humano. Gracias, licenciado Rudy. Solo para recordarles a cada uno de los participantes que tomemos en consideración que nuestro tiempo es de 2 minutos para que seamos claros y concisos en nuestra
nuestro diálogo, ¿verdad? Le otorgamos la palabra a la licenciada Marta Julia. Algo que muy importante que debemos considerar, ¿verdad? Lo que decía aquí el licenciado Rudy de León, que las dos ciencias, tanto pedagogía como andragogía, tienen cada una su metodología diferente. Sin embargo, es importante analizar de que a veces nosotros utilizamos, cuando estamos trabajando la pedagogía, utilizamos principios andragógicos. Desde el momento que nosotros tomamos en nuestras actividades, en nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje, porque ahí se maneja todavía lo que es la enseñanza-aprendizaje, a veces tomamos principios pedagógicos cuando les pedimos a los estudiantes hacer un análisis. Cuando en algún momento nosotros utilizamos esas estrategias metacognitivas para que él mismo haga una reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje, para que él mismo identifique sus fortalezas y sus debilidades y poco a poco vaya haciendo conciencia de que debe mejorar. Entonces, a pesar de que son dos ciencias que se consideran distintas, ¿verdad?, aunque tienen el mismo objeto de estudio, se mezclan, porque en el caso mío, pues que yo trabajo la pedagogía y trabajo la andragogía, yo a veces he tenido que utilizar esos principios andragógicos en la pedagogía. Gracias por su intervención. Le otorgamos la palabra a la licenciada Elba. Gracias. Fíjense que continuando con estas referencias a nuestro tema en esta oportunidad, no solo existen las semejanzas, también tienen sus diferencias, ¿verdad?, entre la pedagogía y la andragogía. Por ejemplo, algunas de ellas nos mencionan los autores en su parte metodológica. Tanto aprende el niño adolescente como el adulto, ¿verdad?, con sus formas, con sus sistemas de aprendizaje, con su metodología, con su currícula, unos guiados por maestros, otros guiados por también su propia autoformación y reflexiones, análisis que parten a raíz de su edad, ¿verdad? Y por otro lado también la metodología del aprendizaje del adulto se puede situar dentro de un campo específico referido a una forma de planificar, mientras que las actividades para un niño adolescente también tienen otro campo de referencia, ¿verdad?, mucho más activo, más participativo. Se dice, por ejemplo, que otra de las diferencias son las edades, que son periodos transitorios en la vida de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, de 12 a 20 años en el periodo que transcurre. Y ese periodo se hace su diferencia precisamente de acuerdo a las estrategias y de acuerdo a la edad. Gracias, licenciada Elba. Le otorgamos la palabra a la licenciada Ingrid. También otra de las diferencias es en cuanto a la evaluación. La evaluación pedagógica la realizamos de diferente manera, la cual el maestro es el que decide qué va a evaluar y si el alumno realmente aprendió. El maestro es quien lo define. Las pruebas son objetivas. También se utiliza la evaluación como algo de decir, vamos a clasificar a los alumnos por buenos, excelentes, malos. Y en nuestro sistema, aquí en Guatemala, todavía utilizamos este tipo de evaluación para clasificar a nuestros alumnos y muchas veces etiquetarlos también. Algunos docentes pues tienen esa forma de colocar en algún lado los que salieron bien y los que más o menos, y hasta atrás aquellos que no alcanzaron el aprendizaje, ¿verdad?, la enseñanza. También se dice que la evaluación pedagógica se hace para cumplir lo que dice el Estado. Por ejemplo, en nuestro caso, el CNB. Para cumplir esos elementos que vienen en el CNB se realiza este tipo de evaluación. Al contrario, con la evaluación andragógica, los que intervienen en la evaluación son todos. Y es una evaluación horizontal y todos tienen la acción en esa evaluación. Todos participan de la evaluación y entre todos se define si hubo o no un aprendizaje. Al contrario con la pedagogía, ¿verdad? Y también el alumno es el que tiene la capacidad de medirse si alcanzó realmente los criterios que se tenían que lograr en algún determinado aprendizaje. Es el propio adulto el que define qué tanto aprendió o qué tanto no aprendió en un determinado tema. Le otorgamos la palabra al licenciado Reinaldo.
Sí, estaba analizando lo que dice la licenciada Ingrid. Se considera como un error el que hoy se está cometiendo en la educación al momento que alguien esté etiquetando a los alumnos, clasificándolos por calificación, por la ponderación, ¿verdad? Sin embargo, el CNB establece, el Sistema Educativo de Guatemala establece que esos procesos ya no se deben dar, ¿verdad? Al alumno hay que, si el alumno rinde un poquito bajo, digamos, entonces no lo vamos a catalogar como el niño que menos sabe, sino revertir esa actitud, ¿verdad? Decir, bueno, usted es inteligente, usted es bonito, usted puede y mejore su trabajo, el próximo será mejor. Eso lo enfoca el CNB, es decir, el aspecto negativo convertirlo en positivo para el niño. En cuanto a la evaluación, hay que pensar que en el sistema educativo de Guatemala, por ejemplo, se establece ya la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación, algo que establece el proceso andragógico. Entonces decía la licenciada Marta Julia que se están mezclando las dos cosas, y sí, porque es parte del proceso, ¿verdad? Hay aportes andragógicos que a la pedagogía le van a caer muy bien para encauzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para obtener resultados. En ese sentido, ¿verdad? Una ciencia, porque las dos como ciencias de la educación tienen esa interacción, ¿verdad? Se da esa relación porque una aporta procesos para la otra, ¿verdad? Es decir, la pedagogía es el escalón para subir a la andragogía, y la andragogía también le permite jalar, ¿verdad? Formar al niño. Y en los procesos, ahí está cabalmente el CNB, tiene un enfoque andragógico, entonces digamos, porque tiene autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, algo que es lo que hoy se pone en práctica en el proceso en Guatemala. Gracias, licenciado, por la alusión. La licenciada Marta Julia nos había solicitado la palabra, posteriormente la otorgamos a la licenciada Dora y con eso concluimos. Solo por alusión, la evaluación pedagógica dice que sí se puede utilizar la autoevaluación, la coevaluación, pero siempre dirigida, orientada por el facilitador. Nunca lo pueden hacer entre ellos, sino que siempre tiene que estar el facilitador orientándolos y guiándolos para que esa autoevaluación y esa coevaluación rinda de verdad los frutos que queremos para ver cuánto ha aprendido el alumno. Al contrario con la andragogía, ahí no necesitamos que el facilitador esté junto con los adultos. El adulto ya lo hace por cuenta propia. Con lo que yo no estoy de acuerdo de que estamos tocando este tema es de que con lo que sí me parece que debe ser así es que mezclemos los principios andragógicos en la pedagogía, porque es importante que desde pequeños los niños se vayan formando con ese autoaprendizaje y la independencia, ¿verdad? Que más adelante pues le va a servir. Es formación, ¿verdad? Es una formación previa para que él llegue a la universidad. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que a veces en la universidad se está practicando más la pedagogía que la andragogía. Cuando nosotros vamos a un aula universitaria nos damos cuenta de esos paradigmas que incluso los escritorios todavía están formados en hileras. Cuando en la universidad a veces escuchamos de nuestros hijos, vecinos, qué sé yo, dicen tal día me corresponde examen. Entonces ellos estudiar, memorizar. Eso para mí es pedagogía, y con eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que se mezcle la andragogía en la pedagogía, pero con lo que no, definitivamente no debe ser, es que nosotros estemos practicando la pedagogía en la universidad. Licenciado. Y para tal vez me voy a salir un poquito del tema, o está dentro del tema, pero dentro de los modelos que nosotros en la pedagogía todavía manejamos, el alumno distinguido, el que tiene la primera, hasta los niñitos pequeñitos llegan con su estrella, con su que eres el mejor, y va creando en el niño un concepto equivocado de que el que saca 100 es el mejor, y no es así, porque a la hora de la práctica y a la hora de usar ya el conocimiento, el análisis, el alumno ya no puede responder. Entonces, valdría la pena que ya esos modelos estén cambiando, y como decía la licenciada Marta Julia, que ya no la pedagogía llegue a la universidad y que ya se empiecen a cambiar esos modelos de que empezamos a etiquetar a los niños como que eres el mejor porque sacaste la mejor evaluación, porque eso le ha estado haciendo daño al proceso educativo. Gracias, licenciada Dora. Les agradezco a todos su intervención. Ha sido muy importante. Recordamos que el tema que se está tratando esta noche es ventajas y desventajas de lo que es la pedagogía y la andragogía. Con esto concluyo
de conformidad con cada una de las intervenciones que ustedes dieron, de que pedagogía es el arte de enseñar, es un proceso sistemático. Este proceso sistemático se viene dando desde los primeros años, desde que el niño ingresa a la escuela, que pasa por el básico y diversificado, pero todo está centrado en el docente, que el docente es el encargado de la planificación, de la dirección, del control de todo esto y al mismo tiempo de realizar la evaluación. Es importante ya que en estos tiempos vayamos cambiando y que realmente al estudiante se le dé la participación para que sea él mismo que se evalúe al final y vea cuáles son sus resultados y que él mismo determine su progreso y que no solo sea la evaluación para demostrar estadísticas al Estado, para que el maestro demuestre que efectivamente es el mejor en el aula, porque muchas veces indicamos que todos mis alumnos ganaron, entonces es buen docente en el aula, ¿verdad? Entonces, esta es una de las desventajas de la pedagogía, ¿verdad? Que solo centra la atención en el docente, todo está centrado en él y todo lo realiza, ¿verdad? No hay participación de los estudiantes. Y sería una de las ventajas utilizar ya la andragogía a nivel básico y diversificado para que el estudiante se vaya ya familiarizando y se vaya adaptando a ese cambio que va a tener dentro de la universidad. Es importante también tomar en cuenta esa desventaja o esa costumbre que tenemos o ese paradigma, cambiarlo ya, ¿verdad? Y llegar a las aulas universitarias sabiendo que somos adultos y que el proceso de aprendizaje es diferente, donde cada adulto o cada estudiante, de acuerdo a su interés y su tiempo, lo realizará. Por eso entonces vemos como una ventaja importante de la andragogía, que es el propio estudiante que le denominamos discente, a través de la colaboración del facilitador o el mediador. El mediador solo propone nada más. Esa es una de las ventajas, que le da la oportunidad al estudiante qué es lo que quiere aprender, qué quiere incorporar, que él mismo participe en el desarrollo y elaboración de la malla curricular, porque él es el centro de la atención en la educación superior, el adulto. Él sabe o él determina qué es lo que quiere aprender, porque se entiende que ya llegó a las aulas universitarias, ya todos los conocimientos que se le impartió en esos niveles ya va dentro de su mente, ¿verdad? Solo necesita fortalecerlos, analizarlos, hacer la crítica y aplicarlos de acuerdo a sus necesidades, porque lo que interesa al final es que el estudiante adulto mejore su calidad de vida. Por eso al final concluimos que entonces la ventaja importante de la andragogía es que él mismo planifica, él determina cuáles son sus contenidos, él se evalúa porque él mismo determina cuál ha sido su avance dentro del proceso. Entonces, con esto concluimos que la andragogía y la pedagogía tampoco se pueden separar, ¿verdad? Cada una de ellas utiliza sus propias estrategias. En lo que se refiere a pedagogía es enseñanza, ¿verdad? Porque es un proceso sistemático donde el maestro propone y dispone. Y en la andragogía es el proceso de aprendizaje donde el discente, o sea el estudiante, es el que propone, dispone, y el mediador solo es un facilitador, solo le orienta nada más o le propone. Muchas gracias, buenas noches.